Bien, hermanos, vamos a ir por favor a Éxodo, capítulo 34, versículo 1 al 9. Si hay algo precioso en la Biblia para poder ver y leer, es el Antiguo Testamento. Porque nosotros hoy ya tenemos, podríamos decir, toda la película completa y lo podemos conectar con el Nuevo Testamento, con las cosas que han ocurrido. Y así como el autor de Hebreos conecta el tabernáculo del antiguo pacto con el tabernáculo con Jesús, siendo Él mismo ese tabernáculo y ese sacrificio, nosotros hoy podemos leer el Antiguo Testamento a la luz de lo que nos ha sido revelado. Así que vamos a leer este texto, en el cual nos va a llevar también a otros textos cercanos de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Pero hoy vamos a ver en este primer domingo de diciembre si puede Dios estar entre nosotros. Si puede Dios estar entre nosotros. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 1 al 9. Y el Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate, pues, para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte, y que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de este monte. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. ¿Puede llegar a estar Dios entre nosotros? ¿Puede habitar Dios entre nosotros? Si nosotros quisiéramos ver qué tan religiosos somos, uno, si toma la definición del diccionario, que es una persona religioso o religiosa, es aquella persona que profesa una relación práctica, una religión que no solamente es práctica, sino que pone en movimiento o hace lo que esa religión le dice que tiene que hacer. Practica la religión. Es una persona que practica la religión, practica los preceptos y vive y actúa de acuerdo a esa religión. Entonces, si hoy tendríamos que decir cada uno de nosotros cuán religiosos somos, no digo religiosos al extremo de ser como los extremistas musulmanes, que se inmolan y que matan gente en nombre del Dios que ellos tienen o que se han hecho a su semejanza. Lo que estoy diciendo es cómo practicamos la religión hoy, cómo la practicamos en un mundo que ha cambiado, cómo la practicamos en un mundo que las costumbres han cambiado, pero el corazón del hombre sigue siendo igual como era en este momento que Moisés está escribiendo. Y a su vez, el Señor Dios Todopoderoso es el mismo en este texto como lo es hoy. Él es el mismo, Dios fuerte y celoso, lento para la ira, grande en misericordia. Pero ¿cómo nosotros practicamos la religión? ¿Cómo nosotros vivimos nuestro cristianismo? Ahora tal vez hemos visto que se han levantado algunos practicantes de la religión porque han empezado a seguir sermones online. Han empezado a asistir a iglesias virtuales.
Han empezado a congregarse, podríamos decir, de manera online, sin conocerse muchas veces personalmente y ni asistir a un edificio. Y entonces muchos han llegado. Muchas gracias. Ya se va acostumbrando a lo que tiene que hacer un miembro. Traer un vaso de agua, por lo menos. Muchos han llegado hoy al cristianismo. Han llegado porque le es muy cómodo ver un sermón desde la casa. Le es muy cómodo abrir la Biblia en la casa. Estar tal vez tirado en el sofá o en la cama y abrir la Biblia y decir, así es fácil ir a la iglesia. Estoy acá, me tomo unos mates y estoy siguiendo a Cristo. Y yo digo que soy parte de una religión. ¿Y es esa la forma en que Dios nos dice que tenemos que vivir el cristianismo? ¿Que tenemos que vivir la religión verdadera? El concepto que yo dije anteriormente de religión es sacado del diccionario de la lengua inglesa de Oxford. Y noten que no tiene nada que ver de una persona religiosa como que aparenta, sino que la definición es alguien que profesa una religión, practica sus preceptos y vive y actúa de acuerdo a ella. Esa es una persona religiosa. Pero hay un lugar antes de ver o de analizar los conceptos. Hay un lugar especial, hay un lugar en el que este debate pierde todo su sentido. Y es la presencia del Señor. Es la presencia del Señor. Si nosotros estamos conscientes que está la presencia del Señor, si nosotros estamos conscientes que acá en este lugar está Jesús, aunque no lo veamos, Él está. Hermanos, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Jesús está entre nosotros. Si Jesús no está en este lugar, entonces juntemos todas las cosas, vayámonos y digamos que lo que vivimos es falso. Es un cristianismo falso. La Biblia es mentira, Jesús es mentira, Dios es mentira. Pero si lo creemos y si defendemos esa verdad, entonces tenemos que ser conscientes que estamos viviendo entonces bajo la misma presencia de Dios. Todo lo que hacemos, todos nuestros actos, todos nuestros deseos tienen que estar vistos y gobernados a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y deseo en estos próximos domingos, como le decía, en este mes tan especial, hablar sobre lo que significa que el Hijo de Dios estuvo entre nosotros y está entre nosotros. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Cuando el ángel le anunció a María, ahí en Mateo capítulo 1, versículo 23, dijo, y pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Porque la presencia de Dios ahora va a habitar, va a estar en medio de ustedes. La presencia del Señor iba a nacer, iba a estar ahí entre ellos. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se centran en la persona y en la obra de Cristo. Por lo tanto, al leer Éxodo, al leer los relatos de Moisés, hablan de Jesús. Hablan de Jesús. Hablan de Él. Y no hay que estar dando muchas vueltas para averiguarlo. Solamente hay que leer la Biblia para darnos cuenta que Jesús está ahí. Ha estado ahí y ha aparecido entre el antiguo pueblo. Y es el Antiguo Testamento donde se resalta la presencia de Cristo, porque contiene en esencia el grandioso propósito de Dios para la redención de la humanidad. Y es por ese motivo que hoy vamos a responder cómo Dios puede estar entre nosotros. ¿Cómo puede Dios estar entre nosotros? Y a su vez vamos a hacernos esta pregunta cada uno de nosotros, personalmente. ¿Cómo vivo yo de acuerdo a esta verdad? ¿Cómo vivo yo a la luz de que Dios está todo el tiempo viéndome, mirándome, acompañándome, al lado mío? Y vamos a ver, de acuerdo al Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel vivía de acuerdo a esta verdad. Y entonces ahí tenemos el texto de hoy, de Éxodo capítulo 34. Vemos que el pueblo de Israel sabía lo que era el temor cuando estuvo ante Dios en el monte Sinaí. El Señor había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto para llevarles a un encuentro en el monte Sinaí. El Señor los lleva a los pies del monte.
Y ahí es donde comienza a ocurrir ese hecho de que había en medio, que el Señor habló en medio de nubes, de fuego. Dios descendió sobre la montaña, la tierra tembló ante la presencia del Creador. Y el Señor pronunció las palabras de la ley del pacto desde la cima de la montaña, desde el monte. Y el temor hizo que el pueblo retrocediera, que se mantuviera a distancia. Gran temor vino sobre ellos al ver todo ese espectáculo. El monte donde Moisés estuvo, esas laderas del Sinaí, se pueden observar. Y si uno ahora va a ese monte, puede ver que es un monte muy alto, donde hay muchas hendiduras, donde es como una gran masa de piedra, donde hay distintas hendiduras en las rocas. Pero es algo impactante alrededor de los otros montes que lo circundan. Y viendo todo este espectáculo, el pueblo de Dios, ellos dicen ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 4, vamos a estar ahí en Éxodo, dice, cuando da los mandamientos, Éxodo 20, versículo 19, después que da los mandamientos, dice que cuando ellos vieron todo lo que había ocurrido en el monte, los relámpagos, el sonido, el monte que humeaba, la tierra que tembló, ellos dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Ellos estaban entendiendo que la presencia de Dios es un Dios 3 veces santo, es un Dios que no se juega, es un Dios en el cual Él requiere toda la santidad. Y ahí le estaba dando sus leyes, su forma de vivir, cómo ellos tenían que vivir ahora. Y Dios oyó la petición de ellos. Y Moisés subió al Sinaí a recibir las palabras de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las leyes del Señor, lo que luego después sigue ahí en los otros versículos, Moisés estuvo ahí un mes recibiendo las instrucciones. Él estuvo un mes escuchando lo que Dios le decía, que él tenía que decirle al pueblo. Él estuvo ahí recibiendo las instrucciones para los sacerdotes, para la adoración y la vida de Israel. Dios dio su propio plano también para el tabernáculo, la tienda en la que él moraba, la tienda del Señor, cómo debía levantarse, dónde descansaría también la nube de gloria. Entonces, las 12 tribus debían acampar alrededor de la tienda del Señor. Los levitas debían colocar sus tiendas frente al tabernáculo al este. Las demás tribus debían colocarse alrededor de la morada de Dios, organizadas por tribus y familias. Y el Señor dijo, yo voy a morar en medio de ellos. Hacé este tabernáculo, que se dispongan de esta manera. No, ellos no podían llegar ahí y decir, ay, miren qué lindo está esta esquina, yo me quedo ahí. No, Dios ya tenía la disposición. Él dijo, enfrente del tabernáculo van a estar los que me sirven. Van a estar los que me están sirviendo. Entonces ahí estaban los levitas. Hay una imagen que mi hermano Maxi, si la puede poner ahí, que van a ver ahí del tabernáculo, solo para ubicarnos. No es un estudio, nada más para que me ayude en el mensaje, en el sermón. Cómo estaba distribuida las tribus. La otra, la anterior. Ahí está. No sé si se puede agrandar, pero ustedes van a ver ahí la entrada. Y ahí estaba, bajo el estandarte de Judá, estaba ahí adelante 3 tribus. Estaba Judá, Isaacar y Zabulón. Y adelante, entrando al tabernáculo, estaban Moisés y Aarón como sacerdotes. Ellos servían al lugar donde Dios le dijo que iban a adorar. Así se tenían que ubicar. Y alrededor estaban las otras tribus. Ahora sí poné la otra imagen para que veamos mejor. Y ese sería un plano más. Desde arriba, el tabernáculo en el medio, las tribus que tenían que ir al este y después las otras alrededor. Y ahí los números de cada tribu, de lo que ellos, de quién las componían. Pero Dios dio estas órdenes para que ellos supieran, si ustedes ven ahí, qué es lo que está en el medio de ellos. El tabernáculo.
¿Qué representaba el tabernáculo? La presencia de Dios. En el medio del pueblo debía estar la presencia del Señor. El Señor dijo, yo voy a morar en medio de ustedes. Antes la tienda se armaba fuera del campamento. Pero ahora dice, quiero morar en medio de ustedes. Voy a morar en medio de mi pueblo. Y eso no está hecho por casualidad. Está para mostrar que Dios mora en medio de su pueblo. Dios mora en medio de la iglesia, hermanos. Dios mora en medio de este lugar. Dios mora en medio del creyente. Él es el tabernáculo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Hubieron algunas crisis en el pueblo de Dios. Como hay crisis entre nosotros. Hay problemas, hay circunstancias difíciles y acá también las hubo. Y si nosotros vamos ahí a Éxodo capítulo 33, vamos a ir un capítulo más atrás. El capítulo 33 de Éxodo, vamos a leer del 1 al 3. Porque acá ha pasado algo y vamos a ver. Acá hay una crisis y una concesión de parte entre Dios y Moisés. Pero Dios, algo pasó que lo va a hacer mantener a cierta distancia. Dice el versículo 1, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. ¿Qué pasó que ahora lo que Dios le dijo, los planos, el templo, la presencia de Dios, que va a estar en el medio del pueblo, ahora Dios dice, yo no voy a estar, yo no quiero estar? ¿Qué pasó anteriormente? Bueno, tenemos que ir un poco a Éxodo capítulo 24. Es como que tenemos que atrasar capítulos, ¿no?, de la serie. Éxodo 24, versículo 3, noten ahí. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. ¿Cuántas veces decimos esto? Escuchamos un mensaje, leemos la Biblia, Señor, yo voy a hacer esto. Y a la primera de cambio hacemos todo lo contrario y pecamos contra Dios. Bueno, el pueblo hizo esto. Mientras Moisés estaba en la montaña, en el capítulo 32. ¿Qué ocurrió? Vamos al capítulo 32. No se olviden, Éxodo 24:3. Señor, vamos a hacer todo lo que vos nos dijiste, todos los mandamientos, todo lo que dijiste en Éxodo capítulo 20, lo vamos a hacer. Que vos sos nuestro Señor, no vamos a tener dioses ajenos, todo eso lo vamos a hacer. Bueno, Éxodo 32, versículo 1. Moisés, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ya empezaron a pegar los carteles, se busca a Moisés. ¿Dónde está Moisés? Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de quién había quedado. Aarón. Aarón tuvo que poner la cara ahí. Y le dijeron, levántate. Y ellos ya habían tomado una resolución en su corazón y ahora la ponían en práctica. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Noten con qué despectivos para hablar de este Moisés. Es como decir, esta gente, ¿no? Decile a pero es alguien que Dios obró, que viste las maravillas de Dios, que Dios lo utilizó para sacarlo de la esclavitud de Egipto, que Dios lo utilizó a este hombre. Pero ahora el pueblo se había rebelado no contra Moisés, sino contra el Señor. Ellos se rebelaron contra el Señor. Habían oído al Señor, él mismo diciendo que no les estaba permitido hacer ídolos, y ¿qué hicieron? Se fueron y se hicieron un ídolo.
Desobedecieron conscientemente cuando le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro. Y Moisés descendió del monte con los 10 mandamientos que el Señor había escrito sobre las tablas de piedra. Pero cuando él descendió, lo que ocurrió es que él antes, mientras iba llegando, veía que había una gran celebración. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es esa celebración? Noten ahí el versículo 20 de Éxodo 32. Y tomando el becerro que habían hecho, ¿qué hizo? Lo quemó en el fuego. Lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. No podemos tener ídolos, dijo el Señor. No podemos hacer esto delante del Señor. Pero después Él les dice al pueblo, bueno, ahora resuélvanse. ¿De qué lado van a estar? Porque no podemos seguir así. Si ustedes están pensando que Dios no habla, que Dios no responde todas las veces que Dios los hizo, y ahora por un momento se van tras dioses ajenos, bueno, pongamos las cosas sobre la mesa. ¿Quién está de parte del Señor? Versículo 26. Dice, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. ¿Y quién fueron los únicos que se juntaron? Dice ahí, se juntaron a él todos los hijos de Leví. La única tribu que se acercó fue su propia tribu, los levitas. Todos los demás estaban en contra de él. En contra de él. Imagínense que no es en contra de Moisés, es en contra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios y nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no estamos en contra de el que hizo la versión Biblia de las Américas. Yo no estoy en contra del editorial Holman, ni estás en contra de sociedades bíblicas. Estás en contra de Dios. Cuando escuchás el Evangelio de Cristo, cuando uno se mofa del Evangelio, se está mofando de Dios. Y ellos lo estaban haciendo, estaban rebelados contra él. Entonces Dios dijo, y Dios había dicho que iba a destruir a esos rebeldes y que haría otra nación con los descendientes de Moisés. Y Moisés estaba muy angustiado. Moisés le rogó al Señor que no los destruyera por amor a su propia fama entre las naciones. Noten ahí Éxodo capítulo 32, versículo 9. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. El Señor dijo que Israel había pecado de forma deliberada. El pueblo pecó sabiendo lo que tenían que hacer. Pero ellos son tercos, de cuello rígido, es ahí, de dura cerviz. Noten que el capítulo 33, versículo 3 y 5, cuando Moisés ora al Señor, y lo leímos, dice el versículo 3 de Éxodo 33, sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruyan el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Pero noten cómo también Moisés, también ahí lo escribe en el versículo 5, porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Sí, por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Y el término ahí de dura cerviz es como un caballo. ¿Vieron que tiene las riendas? Es como un caballo que lo tiran para este lado y va para el otro. O le dicen frene y sigue hacia adelante. Terco. Eso es lo que significa. Es un animal terco. Terco. Y Dios dice, así es el pueblo. Bueno, después de eso o de esa rebelión, Dios ahí dijo, yo no voy a vivir en medio de este pueblo. No voy a vivir. No voy a estar en medio de ellos. No voy a estar en medio de ese pueblo. Dios dijo que no viviría en medio de ellos y a su vez era demasiado peligroso para ellos que Dios no esté en medio de ellos. Pero a su vez Dios dijo, no, yo no voy a estar en medio de ustedes porque es demasiado peligroso para ustedes.
Porque si mi ira llega a estallar, si mi santidad llega a estallar, yo los voy a liquidar a todos de una. Los voy a matar a todos. Los voy a borrar del mapa, así, en un instante. Es el Dios Todopoderoso. Pero, Dios le dice en su gracia y misericordia que les va a dar a alguien. Pongan sus ojos en Éxodo 33. Este es el punto crucial. Éxodo 33 es crucial, hermanos. Éxodo 33 es la gracia de Dios. El Señor les dijo: Moisés, anda, sube de acá, tú y el pueblo que has sacado, los descendientes, y el versículo 2, y enviaré un ángel delante de ti. Muchas veces se ha malinterpretado este pasaje, diciendo que era un ángel servidor, como los otros ángeles que podían servir al Señor. Pero este ángel que el Señor está hablando, Dios envía un ángel en lugar de él ir él mismo. El ángel iba a ejecutar todo lo mismo que Dios iba y quería hacer. El ángel tenía esa suprema autoridad. El ángel iba a ser el que los iba a acompañar. El ángel no es uno más de entre el ejército del cielo. Acá el ángel del Señor es una aparición del Señor Jesús mismo. Es el Señor Jesús manifestándose y yendo delante de ellos. Es ese ángel que aparece en varias partes del Antiguo Testamento. Es ese ángel en el cual aquellos que lo ven se postran y lo adoran, y él recibe la adoración. Entonces este ángel es tan peligroso como la terrible santidad del Señor. Es tan peligroso como que es el Señor mismo el que va a ir delante de ellos. Presten atención a Éxodo capítulo 23. Vamos un poquito más atrás. Éxodo 23. Porque el Señor le habla de este ángel. Versículo 20 y 21. Dice: he aquí yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Dice: préstale atención y obedécelo. Dice otra versión: sé prudente delante de él y obedece su voz. No te rebeles contra él, porque va en presencia mía, o porque mi nombre está en él, dice, y no perdonará tu rebelión. Si eso Dios se lo dijo al pueblo, entonces este ángel tiene que ser igual a Dios. Y entonces Éxodo capítulo 33 y Éxodo capítulo 20 nos está diciendo que este ángel es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. El ángel lleva el nombre del Hijo de Dios. Es Dios Hijo. Es Dios representado. Escuchen bien. Lo que Dios está queriendo transmitir acá es que no estará en medio de Israel, morando en su tienda, en el centro del campamento. Antes de que el Señor le diera a Moisés el plano del tabernáculo, el lugar para encontrarse con Dios, la tienda ¿dónde era colocada? Fuera del campamento. La tienda se armaba fuera del campamento. Pero ahí le dijo que iba a estar la presencia de Dios y el Señor se encontraría con Moisés en la tienda. Y ahí, ¿cómo iba a hablar con Moisés? Cara a cara, cara a cara. Yo voy a hablar con vos como si fueses un amigo, cara a cara. Pero nadie ha visto al Señor y no puede vivir. No podemos verlo porque podemos morir. Pero ahí nosotros vemos que el Señor dice: yo voy a estar cerca tuyo y cerca del pueblo. Pero ¿qué era mejor? ¿Que Dios esté adentro del campamento, su santidad, su presencia, o que esté afuera, en otra tienda, no tan cerca? Y esto suena ideal, hermanos, ¿no es cierto? Porque nosotros muchas veces, este arreglo puede sonar ideal, porque
Tal vez también a ellos no les gustaría tener a Dios demasiado cerca. No sería bueno que Dios esté tan cerca. Y eso a veces nos pasa a nosotros. No queremos que Dios esté tan cerca nuestro. Yo no quiero que esté en mi trabajo. No quiero que esté en mi relación personal, con mi esposa, con mis hijos. No quiero que esté en donde yo estudio. Porque el estar tan cerca, yo veo la santidad de Él y me va a confrontar. Y no sea cosa que me mate. Entonces mejor el Señor que esté fuera del campamento. Pero el Señor dice, no, voy a estar ahí en medio de ustedes. Entonces puede decir, bueno, pero si lo tenemos cerca, cuando no lo necesitamos estamos lejos por su santidad, pero cuando lo necesitamos acudimos a Él. Y pasa eso también. Tenemos a Dios, decimos que tenemos la presencia de Dios, que Jesús está en medio nuestro, pero a veces queremos que Jesús no esté en el medio nuestro. Queremos que esté lejos, porque nos molesta su presencia en ciertas cosas que yo quiero hacer y que a Él no le agradan. Le molesta que yo esté cerca. Entonces yo prefiero que Dios sea tipo un recepcionista. Que sea que cuando lo necesito yo acuda a Él y cuando no lo necesito me vaya de vuelta a vivir mi vida como yo quiero. Entonces el pueblo estaba en esto. Es como que ellos decían, dejemos que Dios viva en una iglesia a una distancia conveniente, con un pastor como un recepcionista, alguien que yo le puedo llevar mis quejas y que Él se presente delante de Dios. Y yo me quedo acá y cuando se me exige algo, yo estoy lejos, pero cuando necesito, estoy cerca. Pastor, ¿puede entrar a la presencia de Dios a orar por mí? Disponible a cualquier hora y en cualquier día. ¿Queremos que Dios esté cerca? ¿Cuán cerca? Esa es la pregunta. ¿Cuán cerca? ¿Cuán cerca querés que esté? Noten que acá Moisés, Dios le dice que debe estar entre su pueblo, viviendo en medio de ellos. Y Moisés sabía que necesitaban eso. Porque si Dios no va con ellos, ¿qué sentido tiene estar en esta tierra? Moisés lo entendía así. Si vos no vas con nosotros, va a ser mejor que nos mates. Porque si tu presencia no va con nosotros, esto no tiene sentido, no tiene lugar. Los israelitas preferían la dieta de Egipto, recordaban el pescado que se pescaba en Egipto, recordaban los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, todo de Egipto. Preferían eso antes del maná del cielo. Mejor nos hubiésemos ido a Egipto. ¿Qué estaban diciendo con eso? Mejor nos hubiésemos ido lejos de la presencia de Dios. La razón por la que era ir a la tierra de Canaán no era el producto que iban a encontrar, no eran las vacas que iba a haber, no era la carne que iban a comer fresca, no era la miel, no era la leche. Dios los quería llevar a la tierra prometida porque Dios les dijo, ahí va a estar mi presencia, ahí va a estar mi presencia. No todo lo que puedan comer, sino que mi presencia va a estar en medio de ustedes, entre medio del pueblo. El Señor iba a ir con ellos, iba a echar a los cananeos y daría la tierra a Israel. Pero si luego no iba a estar con ellos, entonces, ¿qué diferencia había entre el Dios de Israel y los dioses paganos? Necesitamos a un Dios vivo y verdadero. Necesitamos a ese Dios fuerte que nos sacó de la tierra de Egipto. No olvidemos esa gran diferencia, hermanos, porque es la gran diferencia que separa a los que siguen a Mahoma, al Corán de Mahoma, y a los que somos cristianos en el libro de Moisés. Ellos leen, los que se leen el Corán de Mahoma, ellos ven que tienen a un Dios que está lejos, lejos. Lo tienen como alguien lejano. Sin embargo, la Escritura nos dice, acá en el libro de Moisés, en Éxodo, dice que Dios es un Dios cercano. Es un Dios que está cerca. Es un Dios que está pegado. Es un Dios que quiere acompañar al pueblo. Moisés hace duelo y el pueblo de Israel hace duelo cuando oyen que Dios, debido a su pecado, va a ir delante de ellos, pero no va a habitar su tienda en medio de ellos. Dice, yo voy a ir adelante, pero no voy a habitar en medio. Sin embargo, el Corán dice que Dios
es un Dios distante y lejano. Y nosotros tenemos a ese Dios cercano, que habita en medio de su pueblo. Moisés dice que si Dios no va en medio de ellos, ir no tiene ningún sentido. Miren Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8. La bendición, ellos sabían que la bendición era que Dios habite en medio de ellos. Esa era la bendición. Miren cómo dice: después me harán un santuario para que yo habite entre vosotros. ¿Qué más seguro que tener la presencia de Dios? ¿Qué nos hace seguros a nosotros? ¿Nuestro sueldo, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra confianza, que soy joven, que tengo toda la fuerza, que me puedo llevar el mundo por delante? ¿O es la presencia del Señor? ¿O es el mismo Señor que me dice que aunque no tengas trabajo, aunque no tengas salud, aunque estés totalmente derrotado, yo voy a estar en medio tuyo? Esa es tu seguridad. Mi presencia va a estar en medio tuyo. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Y eso es lo que el Señor le estaba mostrando. Y la oración de Moisés al Señor nace de la comunión con el Señor que está presente. Y Moisés clama de forma desesperada. Moisés hace una oración tan desesperada que solamente pide dos cosas a Dios. Miren ahí en Éxodo 33, 13. Primero le pide: te ruego que me muestres ahora tu camino. Si es el ángel del Señor que va a ir adelante de nosotros, yo te ruego que me muestres tu camino. Moisés quiere conocer al Señor. Esa es la oración. Quiero conocer al Señor. Pide si puede conocer el nombre del ángel del Señor que va a ir con él. Porque con el nombre se va a mostrar las obras del Señor. Y lo otro que Moisés le pide, lo segundo, es ver la gloria del Señor. Y ahí noten en Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Pide ver la gloria del Señor. Y Dios responde a ambas oraciones, primero declarando su nombre a Moisés. ¿Querés conocerme? Acá estoy yo. Yahweh, Yahweh. 2 veces lo dice. Yahweh, Yahweh, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y ese es el nombre que Moisés oyó. ¿Dónde? Cuando el Señor se le presentó en la zarza ardiente. Yo soy el Señor, acá estoy yo. Es el nombre que Dios usó cuando Dios dio los 10 mandamientos. Él dijo: yo soy Yahweh tu Dios. Yo soy quien te saco de Egipto, del país donde eras esclavo. Eso lo dijo en Éxodo 20, versículo 2, antes de los mandamientos. Y es el nombre que nosotros conectamos y que usa el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan usa este mismo nombre. Señor, Yahweh, haciendo referencia a Éxodo 23. Miren lo que dice ahí Juan, el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 14. Y hermanos, este pasaje yo deseo que lo leamos todas las veces necesarias, porque es algo impresionante. Dice: el Verbo se hizo carne, o se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Saben qué es esa palabra habitó? Si ustedes la buscan, va a decir: y tabernaculizó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Moisés también vio la gloria de Dios, porque cuando el Señor lo esconde en el monte entre todas las hendiduras que hay, dijo: yo te voy a meter en una de esas hendiduras para que pase mi presencia y no mueras. Y no mueras. Lo cubrió con su mano hasta que hubo pasado. Y Moisés dice que pudo ver su espalda. Cuando Jesús
el Hijo, quien es la gloria del Padre, apareció en la transfiguración. ¿Se acuerda cuando Jesús se lleva a Pedro, a Juan y a Jacob y se transfigura? ¿Quién apareció ahí? Moisés. Estaba Moisés. Apareció allí con él. Pero en ese momento, Moisés no vio la espalda de Dios. En ese momento Moisés pudo ver la gloria de Dios, porque ahora estaba mirando al Hijo. Él lo que tanto había anhelado, ahora le estaba pasando. Y noten que cuando ustedes leen este relato en el Evangelio que aparece ahí en Mateo de la transfiguración, no hace énfasis en Moisés, hace énfasis en Jesús. Porque Pedro enseguida dice, vamos a hacer 2 enramadas, vamos a quedarnos, esto es precioso, está bárbaro, no nos movamos de acá. Y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Él es la misma presencia del Señor. Él es ese tabernáculo, Él es esa presencia, Él es el preeminente, Él es el Señor. En respuesta también a la oración de Moisés, Dios dijo que iría ¿con quién? Con su pueblo. Voy a ir con mi pueblo. En su oración de gratitud, Moisés repite las palabras que Dios había dicho. Noten ahí el versículo 5 del capítulo 33. Moisés dice, diles a los israelitas que son un pueblo terco, si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlo. Pero Moisés ora en el versículo 9 y dice, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz o terco. Y algunas traducciones cambian el por qué por un aunque. Aunque. ¿Cómo es esto? Vaya el Señor delante de nosotros, aunque seamos tercos. Es como nosotros le decimos, ¿no? Por ahí a nuestros hijos. Mira, te voy a ayudar, aunque me hiciste una mala cara, pero te voy a ayudar. Bueno, Dios le estaba diciendo, y Moisés estaba orando y diciendo, Señor, tu presencia que vaya con nosotros, aunque somos duros, por favor, anda con nosotros. Y está claro que Moisés no le está pidiendo a Dios que vaya en medio de ellos porque son una manga de tercos. No le está diciendo, anda porque somos una manga de tercos, te necesitamos, Señor. Pero la cuestión es que Moisés repite de forma exacta las palabras del Señor. Y luego añade, noten ahí, en el versículo 9 de Éxodo 34, dice, Señor, he hallado gracia ante sus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. O sea, Moisés añade, Señor, anda con nosotros, perdona nuestro pecado y tomanos como una posesión tuya. No nos dejes ir. Y el Señor tiene que ir en medio de ellos precisamente porque Israel es un pueblo terco. Hermanos, nosotros tenemos a Dios, ¿saben por qué? Porque somos pecadores. Tenemos a Dios porque somos lo suficientemente rebeldes. Tenemos a Dios porque somos lo peor. Y por eso Dios nos toma como posesión. Dios nos ha escogido porque necesitamos la presencia del Señor, que está llena de gracia y es fiel a su pacto de amor. Por eso necesitamos al Señor. Por último ahí, vemos la renovación y la misericordiosa, o la obra misericordiosa de Dios, diciendo, yo voy a estar en medio de ustedes. Dios renueva su pacto dándole a Israel el tabernáculo. Le da el tabernáculo finalmente. Y ciertamente Él residiría en su propia tienda en medio de su pueblo. Y el plano del tabernáculo, como nosotros lo vimos ahí, como morada de Dios, tiene en el centro el lugar santísimo, que ustedes vieron, era como un cubo perfectamente dividido del lugar santo por una cortina. La morada santa de Dios necesita estar aislada del campamento contaminado de pecadores. ¿Ustedes se han preguntado por qué tantas cortinas hasta llegar al lugar santísimo? Porque nada podía contaminar ese lugar. Ahí hay santidad. Ahí hay santidad.
Entonces había una cortina donde se levantaba, había otra donde se rociaba la sangre y había otra donde estaba el arca. Entonces ahí habitaba la presencia del Señor. El patio está rodeado entonces también de una cortina, otro velo separa el lugar santo del patio y otro velo más protege al lugar santísimo, donde el único que puede entrar es el sumo sacerdote y una sola vez al año, el día de la expiación. O sea, de todo el pueblo, de todos esos miles que eran, había uno solo que podía entrar y ni siquiera lo disfrutaba, una sola vez al año. No obstante, el tabernáculo, como nosotros lo vemos, simboliza la forma de acercarnos al Señor. Simboliza la forma de acercarnos al Señor. El tabernáculo simboliza esa forma que yo me acerco a Dios. El adorador puede entrar en el patio, acercarse al altar de las ofrendas con un animal para el sacrificio, confesar los pecados, poner la mano sobre el animal, sobre el sustituto y matarlo. Los rituales difieren en forma de sacrificio, pero el sacerdote sube al gran altar para realizar la ofrenda. El sacerdote se purifica de nuevo en el lavamanos, en una pila de agua que hay ahí, frente al tabernáculo. Los sacerdotes también pueden entrar en el lugar santo, donde depositan y retiran el pan de la presencia del Señor. También ahí colocan el vino de la mesa. Y en el lado izquierdo del tabernáculo, según uno va entrando, arde el candelabro de 7 brazos y enfrente del velo del lugar santísimo está el altar de incienso que simboliza las oraciones del pueblo de Dios. Y el día de la expiación, el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo para rociar el arca del pacto con la sangre del sacrificio. El arca del pacto es un arca de madera, pero cubierta de oro, tenía una cubierta de oro macizo. Cada lado del arca estaba cubierta, había unos querubines de oro que extendían sus alas encima de ese arca, extendían por encima del propiciatorio el centro de esa cubierta de oro. Pero noten cómo se tenían que acercar. Era todo un ritual. ¿Cómo nos acercamos a adorar a Dios hoy? ¿Con qué corazón yo me acerco cuando vengo a cantar al Señor? ¿Con qué vida vivo mi cristianismo de adoración en mi casa cuando me acerco a Dios? ¿Puede ser que yo pueda estar insultando y al rato irme a orar a la presencia de Dios? Todos esos rituales antes de acercarse a la presencia de Dios me dicen que me voy a acercar al Dios 3 veces santo. Que yo no puedo acercarme así nomás. Acá estoy yo. Vengo, Señor, barba. Hermanos, por favor, es el Dios Todopoderoso. Veámosle a Él, que Él es santo. Cuidado con acercarnos a Él. Es de notar que en el arca, el propiciatorio, el centro del arca está vacío. No lo que adentro, afuera, está vacío. Ahí no hay nadie, no hay nada. No se podía colocar ninguna imagen, pero no porque no fuera posible, porque Dios había hecho al hombre a su imagen, pero ordenó que Israel no se hiciera imágenes, ni se inclinara delante de una imagen, ni le adorara. Por lo tanto, ni siquiera una imagen que represente a Dios iba a estar ahí. Porque estamos hablando de la presencia de Dios que llena todo el lugar. Entonces ahí no había ninguna imagen. El propiciatorio o asiento vacío del trono de Dios en el tabernáculo estaba reservado para alguien que se iba a sentar. ¿Quién es? Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. En ese lugar, Dios dice, acá no va a haber ninguna imagen. El que se va a sentar en este lugar es mi Hijo Jesús. En este lugar va a venir alguien, y es ese ángel que lo está acompañando. Es la presencia misma. Él se va a sentar ahí, porque es Él a quien hay que adorar.
Por eso no adoramos imágenes, por eso no tenemos imágenes en este lugar. Porque adoramos a un Dios vivo, a un Jesús vivo, resucitado. Como nos enseña ahí la carta a los Hebreos, la adoración en el tabernáculo anunciaba el verdadero tabernáculo en el cielo. Es el mismo patrón del simbolismo en la tierra que apuntaba ¿a quién? A Jesús. A Jesús. El tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que haga, ese tabernáculo es Jesús. Un día no lo van a necesitar más. Él va a venir a ustedes. Y ahora, ¿cómo nos acercamos? Nos acercamos a Jesús para adorar. Nos acercamos en la oración celestial. Y ahí la asamblea de los santos y ángeles se reúne donde Jesús está. Su sangre pagó el precio por nuestro pecado para que podamos acercarnos a Él en adoración. El simbolismo asociado al pacto presente en el tabernáculo y el templo mostraba la gracia y la misericordia del Señor. Muestra su suficiente gracia. Éxodo capítulo 33, versículo 19. Miren lo que dice ahí. Por eso Éxodo 33 es el punto crucial, es la gracia. Dice, y respondió, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad, delante de ti, mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia de que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. La bondad de la que el Señor le habló a Moisés, ¿saben de quién vino? De Jesús. ¿Por qué vino de Jesús? Porque es lo mismo que cita Juan capítulo 1, versículo 14 que leímos. El Señor Jesús tabernaculizó entre nosotros. Lo que ustedes oyeron de nuestros padres, de Moisés, de los patriarcas, bueno, acá está Jesús. El tabernáculo, acá está Él en medio nuestro. Vimos su gloria. Pero ¿qué dice Juan capítulo 3? Después del versículo 16 que todos conocemos. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo. Ahí está, la presencia de Dios, el tabernáculo, Jesús. Pero los hombres lo desecharon. Moisés, en su oración de gratitud por el perdón de Dios, no pidió que Dios diera a Israel su herencia en la tierra. Si ustedes se fijan, él pidió que Dios les tomara como su herencia. Tómanos como posesión tuya, Señor. No me importa Canaán, no me importa lo que yo pueda cosechar. No me importa las vacas, ni la leche, ni la miel. Nos importa que seamos tu heredad. Eso nos importa. Porque ahí es donde viene tu amor. Y la gloria del nuevo pacto viene a cumplir los símbolos del antiguo pacto. En Jesús tenemos el verdadero tabernáculo. ¿Qué ocurrió ahí en Juan también? Cuando Jesús le dijo, destruid este templo y yo lo voy a reedificar o yo lo voy a levantar en 3 días. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A Él mismo. Él es el tabernáculo, Él es el Señor. Él hablaba del verdadero templo de Dios, su morada en el cuerpo de su Hijo encarnado. El nombre que Dios proclamaba, el nombre de su pacto, ahora es proclamado como el nombre de Jesús ante aquel que toda rodilla se va a doblar. ¿Se acuerdan de Felipe cuando le dijo, muéstranos al Padre? ¿Y qué le dijo? Felipe, tanto tiempo con vos, acá estoy yo soy el Señor. ¿No has visto al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el poder del Espíritu vemos también, cuando Pablo predica en su carta a Corintios, en su carta a Efesios, que él vio que tenemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que en el Señor, que en Jesús tenemos la herencia, hemos sido hechos herencia de Dios, sellados con el Espíritu Santo, que nos marca, dice Efesios 1, 3, 14, como posesión suya. Lo mismo que oró Moisés, ahora Pablo dice, ya somos posesión suya. Vuelvo a como comencé, hermanos. ¿Puede el Señor vivir entre nosotros? Por supuesto que sí. Por supuesto que el Señor puede vivir entre nosotros. Lo necesitamos al Señor. ¿Dónde vamos a ir si no tenemos al Señor? ¿Dónde vamos a ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿Dónde vamos a acudir si no está Él? Si su presencia no está en medio de nosotros, que nos mate el Señor, que ya no tenemos más sentido de vida. Si el Señor no está en medio de nosotros, nada tiene sentido. En Cristo somos hechos templos para que Cristo more en nosotros. Ahora vamos, y yo quería dejar esto para el último porque vamos más profundo.
Dios habita en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, pero hermanos, el tabernáculo de Dios está en medio de tu cuerpo. El Señor dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Quiere decir que el tabernáculo de Moisés, donde estaba la gloria de Dios, la santidad de Dios, ahora habita en medio nuestro. Y nosotros lo rodeamos con tantos pecados. Y nosotros lo ofendemos de tantas maneras. Y Dios dice, estoy en medio de ustedes. La iglesia se vuelve morada, ya que la iglesia es cuerpo de Cristo. Y esto está más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo puede ser que Dios habite adentro nuestro y no nos mate? No sé, hermanos, los tendremos que preguntar cuando lleguemos al cielo. Pero eso es lo que más me sorprende, que estando el tabernáculo adentro mío, el Señor todavía no me haya destruido. No me haya destruido. La unión con Cristo significa un vínculo personal y una comunión que une a la iglesia como uno en Cristo. Por lo tanto, hermanos, si nosotros estamos recordando que Jesús vino a habitar entre nosotros y si el Señor ha hecho morada en nosotros, entonces, y si comprendemos esto, entonces ahora podríamos decir más que nunca las palabras de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Hay cosas que no entendemos, Señor. Tantas cosas que tú haces, que nos dejas revelada en tu palabra. Sí entendemos por medio de tu palabra que viniste a habitar en medio nuestro, Jesús. Viniste a ser morada en medio de pecadores. Así como en el pueblo de Dios moraste en medio de un pueblo rebelde, contradictor, terco, obstinado. Señor, hoy estás en medio nuestro con los mismos corazones. Señor, te necesitamos, por favor, que tu presencia vaya con nosotros. Señor, no te alejes de nosotros. Tu morada está en nosotros y prometiste que ibas a ser morada en nosotros. Señor, prometiste que ibas a venir a nosotros, ibas a ser morada en nosotros. Así como eres uno con el Padre, nosotros somos uno, Señor, contigo. Te damos tantas gracias, Señor, porque aún en medio de tanta santidad, todavía, Señor, nosotros estamos vivos. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad que un día viniste al mundo para mostrarnos tu gloria. Y no solo eso, sino que morás adentro de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Eso no lo puede hacer cualquier persona, Señor. ¿Quién tiene el privilegio de que el tabernáculo de Dios more adentro de una persona? Señor, si hemos sido salvados por tu gracia, te damos la gloria porque ese es nuestro privilegio, esa es nuestra herencia y somos tu posesión. Gracias una vez más, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esta verdad y glorificarte. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.